Lectura del Santo Evangelio. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, nos presenta un encuentro entre Jesús y algunos fariseos y herodianos que intentan atraparlo con una pregunta sobre pagar impuestos al César. Esta narrativa nos ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre la fe y la política, así como sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos en el mundo. En la historia, los fariseos y herodianos, dos grupos que normalmente estaban en desacuerdo entre sí, se unen en un intento por poner a Jesús en una posición comprometedora. Le preguntan si es lícito pagar impuestos al César, sabiendo que si Jesús dice que sí, podría ser acusado de traicionar al pueblo judío. Pero si dice que no, podría ser acusado de rebelión contra el gobierno romano. La respuesta de Jesús es ingeniosa y reveladora. Les pide que le muestren una moneda y luego pregunta de quién es la imagen y la inscripción en la moneda. Cuando le responden que la imagen es del César y su inscripción, Jesús les dice: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta sorprende a sus interrogadores y ofrece una lección profunda sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos y como personas de fe. Jesús está señalando que debemos cumplir con nuestras obligaciones cívicas y respetar la autoridad legítima, pero también debemos reconocer que nuestra lealtad última pertenece a Dios. Esta enseñanza nos desafía a encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestra lealtad a Dios. No podemos divorciar nuestra fe de nuestra vida cotidiana, incluidas nuestras responsabilidades políticas y cívicas. En lugar de eso, debemos integrar nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida y actuar con integridad y principios en todo lo que hacemos. En el Salmo 24, versículo 1, leemos: Del Señor es la tierra y todo lo que en ella, el mundo y lo que en él habitan. Esta afirmación nos recuerda que todo pertenece a Dios, incluidos nuestros compromisos cívicos y políticos. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de contribuir al bienestar de la sociedad y promover la justicia y equidad para todos. Imaginemos, por ejemplo, que vivimos en una sociedad donde existe una injusticia sistémica que afecta a ciertos grupos de personas, como la discriminación racial o la desigualdad económica. Como personas de fe, no podemos permanecer indiferentes ante estas injusticias. Debemos comprometernos a trabajar por la justicia y el cambio social, tanto a través de nuestras acciones individuales como de nuestro compromiso cívico. En Proverbios capítulo 21, versículo 1, leemos: El corazón del rey está en manos del Señor. Como los ríos de agua, así dirige el Señor el corazón del rey hacia donde quiere. Esta afirmación nos recuerda que, aunque debemos respetar la autoridad y seguir las leyes justas,
También debemos recordar que toda autoridad humana está sujeta a la voluntad de Dios. Este pasaje nos desafía a no idolatrar el poder político ni confiar exclusivamente en las soluciones políticas para resolver los problemas del mundo. En cambio, debemos recordar que nuestro compromiso cívico debe estar informado por nuestra fe y guiado por los principios de justicia y amor. Imaginemos que estamos viviendo en un país donde las políticas gubernamentales están en desacuerdo con nuestros valores éticos y religiosos. En lugar de resignarnos o quedarnos en silencio, podemos involucrarnos en el proceso político, abogar por el cambio y trabajar para influir en las políticas públicas de manera que reflejen nuestros valores y principios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, nos ofrece una poderosa reflexión sobre la relación entre la fe y la política, así como sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos y personas de fe en el mundo. Nos desafía a integrar nuestra fe en todas las áreas de nuestra vida, incluidas nuestras responsabilidades cívicas y políticas, y a actuar con integridad y principios en todo lo que hacemos. Al hacerlo, podemos ser agentes de cambio y transformación en el mundo, promoviendo la justicia, la equidad y el amor en todas partes. Hoy podemos usar las recientes elecciones en México como ejemplo concreto de cómo el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, puede aplicarse a la vida cotidiana. En las elecciones recientes, los ciudadanos mexicanos tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto y participar en la selección de líderes políticos a nivel federal, estatal y local. Nuestra participación en el proceso político no solo es un derecho, sino también una responsabilidad. Estas elecciones ofrecieron a los ciudadanos la oportunidad de expresar sus valores y preferencias políticas a través de su voto, contribuyendo así al futuro de la nación y de sus comunidades. Según el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Marcos, los católicos están llamados a involucrarse en la vida política de manera que refleje sus valores y principios éticos. Esto implica no solo votar de acuerdo con nuestra conciencia y convicciones, sino también participar activamente en el debate público, abogar por políticas que promuevan la justicia y la equidad, y trabajar para construir una sociedad más inclusiva y compasiva. En el contexto de las elecciones mexicanas, esto podría significar investigar a los candidatos y sus plataformas políticas, evaluar cómo sus propuestas se alinean con los valores cristianos de justicia, solidaridad y dignidad humana, y luego tomar una decisión informada al emitir nuestro voto. Además, también es importante recordar la enseñanza de Jesús de dar a Dios lo que es de Dios. Esto nos recuerda que, mientras participamos en la vida política y cumplimos con nuestras responsabilidades cívicas, nuestra lealtad última pertenece a Dios y debemos vivir de acuerdo con sus mandamientos y principios, incluso cuando esto signifique desafiar las normas y políticas establecidas. Por ejemplo, en un contexto político donde la corrupción y la injusticia son desenfrenadas, los católicos están llamados a ser voz profética en la sociedad, denunciando la opresión y abogando por los derechos de los más vulnerables, incluso cuando esto signifique enfrentar la oposición y el rechazo. En última instancia, el mensaje del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, nos recuerda que nuestra fe no está separada de nuestra vida política y cívica, sino que debe informar y guiar nuestras acciones en el mundo. Al involucrarnos en la política de una manera que refleje nuestros valores y principios cristianos, podemos ser agentes de cambio y transformación en nuestra sociedad, promoviendo la justicia, la equidad y el amor en todas partes. En este video no solo les transmitimos la reflexión sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, sino que también lo acompañamos con un dibujo elaborado por nosotros mismos,
con todo el cariño y dedicación para llevarles la palabra de Dios de una manera más versátil e ilustrativa. En este dibujo, hemos plasmado el momento en que Jesús es abordado por los escribas y en su mano sostiene una pequeña moneda. Este dibujo busca capturar la esencia del pasaje bíblico y ayudarnos a visualizar la interacción entre Jesús y aquellos que intentaban atraparlo con sus preguntas. Imaginen a Jesús rodeado de un grupo de escribas y fariseos, cada uno con expresiones de interrogación y desconfianza en sus rostros. En el centro de la escena, Jesús sostiene la moneda en su mano, mientras que en su mirada se refleja una profunda sabiduría y calma. Este dibujo nos invita a reflexionar sobre el mensaje del Evangelio y a imaginar cómo habría sido presenciar este encuentro entre Jesús y aquellos que intentaban ponerlo a prueba. Nos recuerda la importancia de estar atentos a las enseñanzas de Jesús y seguir su ejemplo de sabiduría y compasión en todas nuestras interacciones. Esperamos que este dibujo acompañe y enriquezca su experiencia al escuchar la reflexión sobre el Evangelio de Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17, y les ayude a profundizar en su comprensión y apreciación de la palabra de Dios. Queridos amigos, les invitamos a participar activamente en nuestra comunidad dejando su comentario debajo de este video. Hoy, después de reflexionar sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, les pedimos que compartan con nosotros la frase: ilumina a las naciones del mundo para tener buenos gobernantes. Esta frase es un símbolo de nuestra comprensión del mensaje de hoy. Reconocemos la importancia de tener líderes justos y compasivos en nuestras naciones. Y nos unimos en una oración para que Dios guíe a aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar, para que tomen decisiones que promuevan la justicia, la paz y el bienestar de todos. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a construir una comunidad en la que podemos aprender y crecer juntos en nuestra fe. Esperamos con anticipación leer sus reflexiones y oraciones. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. Esperamos que el mensaje de hoy y el dibujo que hemos preparado con tanto cariño les hayan ayudado a comprender mejor la palabra de Dios y su aplicación en nuestra vida cotidiana. Antes de despedirnos, les invitamos a compartir este video con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar y crecer en su fe. No olviden darle like al video y dejar un comentario. Nos encantaría que compartieran con nosotros por qué o por quién ofrecen el Evangelio de hoy. Sus oraciones y reflexiones son una parte importante de nuestra comunidad. Les deseamos a todos un bendecido día lleno de paz. Con cariño, su canal de oración, el Santo Rosario de hoy.